La tarde vamos con nuestro bloque de San. A propósito de lo que ha ocurrido en el Cusco y en Moquegua, lluvias, huaicos y los destrozos y la cantidad de damnificados que dejan a su paso estos fenómenos naturales que son plenamente previsibles, pero que sin embargo nos siguen causando víctimas y generando estragos. Y yo recordaba lo que algún damnificado del fenómeno del Niño en el norte del país, que todavía no termina de ser reconstruido, ojo, decía, ¿no? O sea, los pobres, decía esta persona, no elegimos dónde vivir. Las circunstancias los arrinconan y terminan colocándose a donde buenamente pueden, muchas veces empujados o estafados por traficantes de terrenos y con la anuencia de autoridades que sabiendo que son zonas vulnerables simplemente cierran los ojos, no hacen el trabajo que deberían hacer y lejos de hacerlo, lo alientan. Porque es más redituable políticamente hacer de la vista gorda para tener votos cautivos y quedarme yo en el puesto en el que estoy. Es más rentable que asumir la papa caliente y el costo social y actuar responsablemente. Entonces, ¿qué se hace frente a esto que vemos que ocurre, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿qué irresponsable? ¿Cómo se colocó en una quebrada si sabe que por ahí va a pasar el huaico? ¿Es que alguien lo elige? La respuesta está en lo que reclamaba con tristeza, desvalido, esta persona damnificada de los huaicos en el norte del país. Hablemos de este tema con Mari Moyo Medina. Ella es investigadora, profesora de posgrado de la Universidad ESAN y experta en gobierno, política pública y gestión de conocimiento. ¿Cómo estás, Mari? Buenas tardes. Muy bien, Pamela. Sí, acá interesada en compartir un poco nuestras impresiones que tenemos alrededor de lo que acabas de comentar, ¿no? En realidad el país está cosechando o está viviendo los efectos de un proceso que se ha desencadenado desde los años 1940 en adelante en nuestro país. Ya. Y a poquitos hemos ido invadiendo las ciudades. O sea, este crecimiento desordenado, sin plan. ¿No? Así es. Entonces, cuando hablamos nosotros de gestión del riesgo de desastres, también hemos pasado por tener que cambiar el switch. O sea, la política pública, el gobierno peruano ha cambiado y ha pasado de un sistema de defensa civil nacional que se crea después del año 70 con el terremoto de Huaraz, y pasamos nosotros en el 2011, 50 años después, pasamos nosotros a tener un sistema nacional de gestión de riesgo de desastres. Entonces pasamos de hablar siempre de qué hacer ante la urgencia y ante el desastre, O sea, ser reactivos, a pasar a hablar definitivamente de qué hacer en la prevención o en la corrección, que es lo que propone la gestión del riesgo de desastres, distinto a lo anterior. Pero ¿qué nos encontramos? Nos encontramos un escenario que durante más de 50 años el Perú ya vivió un ordenamiento propio por la población, no por la política, no por el gobernante, no por el Estado. O sea, primero llega el informal, se instala y luego ya llega el Estado y ya no puede sacarlos y les pone luz y les pone agua y empiezan a surgir las nuevas rutas de transporte urbano. Correcto. Nos gana la informalidad. Nos ganó hace mucho tiempo. Varias décadas atrás yo creo que ya nos ganó la informalidad. Primero porque no hemos ocupado el territorio en función a un proyecto. A un proyecto de ciudad, un proyecto que tiene que tener servicios básicos y un proyecto de ciudad que no solamente garantice servicios básicos para la población, sino que esté asentada en zona segura, ¿no? Por ejemplo, ver lo que está pasando en Santa Teresa, en Cusco, o ver lo que está pasando en Arequipa, en un distrito tan céntrico como Yanaguara, o ver lo que está pasando en Tacna, por ejemplo, en esta zona del Diablo, nos habla y nos ratifica que a lo largo de los años hemos tenido olvidado el territorio y que sobre el territorio no hemos establecido políticas de ordenamiento del territorio y menos de reordenamiento. Porque una cosa es que ya se instaló de manera desordenada y otra cosa es que nosotros legalicemos la ocupación desordenada. ¿Con qué? Con la dación de servicios, con el reconocimiento de los títulos de propiedad, con la satisfacción de una serie de recursos alrededor de la informalidad. De acuerdo. Entonces, ese primer problema es una de las claves, de los factores que tiene que tomarse decisión a nivel de política y también a nivel de la población, porque este es un tema no solamente que tiene que ser de decisión política, es un tema que también tiene que insertarse en nuestra cultura educativa. Somos un país que va a seguir teniendo una
serie de fenómenos naturales. Así es. Vamos a seguirlos teniendo. Sabemos que todos los años llueve y luego eso genera huaicos, como que el friaje más adelante. Así es. Sí. ¿No? Entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir en un país donde nuestra geografía, así como nos da una serie de ventajas en el clima, y tenemos 32, de los 32 microclimas que tiene el mundo, nosotros tenemos más de 25, tenemos esas ventajas. Sin embargo, también tenemos una localización en toda esta zona del fuego que nos hace propicios a una serie de fenómenos naturales y que tenemos que prepararnos. ¿Hay un plan de ordenamiento territorial? Nosotros tenemos una política de Estado. Para explicarle a la gente, ¿qué se entiende por plan de ordenamiento territorial? El Estado, o sea, el gobierno, el Estado en realidad, porque el gobierno es quien lo detenta en el momento. El Estado tiene identificados terrenos que pueden ser saneados para que sean oferta de vivienda. O sea, tiene planes de desarrollo urbano en Lima, porque también está el tema de que hay que mover, me acuerdo con los huaicos que afectaron Chosica, hay que moverlos, es que no hay a dónde moverlos, o aquellos lugares a donde los quieren recolocar, la gente dice, no, está muy lejos, yo he vivido 10, 20 años aquí, ¿cómo me voy a ir al otro lado de Lima? ¿Existe plan de ordenamiento? ¿Existe este plan de desarrollo urbano? Tenemos una política que quiere decir un mandato. Pero la política del acuerdo nacional, retórica. Eso lo tenemos. Pero ¿qué es lo que no tenemos? Los instrumentos que operacionalicen la política. ¿De quién es la responsabilidad de operacionalizar la política? De 3 niveles de gobierno. Creo que hay varios ministerios a nivel del Ejecutivo que tienen que hacer un trabajo de poder hacer la rectoría del proceso de ordenamiento y de reordenamiento. Sí, claro. De reasentamiento, por ejemplo, estamos hablando de que hay toda una ley incluso de reasentamiento. Sin embargo, no se puede operacionalizar porque no hay una decisión política al respecto. Pero hay los territorios, o sea, hay los espacios para ser habilitados y para reubicar. Mira, el país lo que ya tiene, y que es una ventaja para nosotros, es un mapa de peligros y de vulnerabilidad. Todos los gobiernos en regionales. Casi todos los gobiernos regionales y todas las municipalidades provinciales. Con base a eso, nosotros deberíamos identificar fuera de esos territorios cuáles son los terrenos que nos quedan libres como Estado peruano y que podrían ser motivo de levantar allí grandes proyectos, no solamente de reasentamiento, sino también de proyectos de acceso a la vivienda digna. Vivienda digna, popular, digamos. Así es. Que sea asequible, que cuente con todos los servicios y que nos permita a lo largo del tiempo, no solamente cuando ocurre la emergencia, poder tener donde depositar un contingente de población. No, necesitamos planificar las ciudades para 50, 100, 200 años. Me has dicho que existe la política, existe la disposición, la voluntad. ¿Existen los terrenos identificados? No los de riesgo, porque eso sabemos que sí, está el mapa. Los terrenos no existen. No tenemos en realidad, por ejemplo, cuando le hablamos a la población de decirle hay que reasentar este pueblo, no hay un acuerdo entre la población y las autoridades de cuál es la ubicación perfecta. Un ejemplo de ello es Mirabe. Mirabe el año pasado fue una zona afectada, se llevó toda la zona del Huayco, se llevó a la población y se determinó una zona de construcción de viviendas temporales con los módulos. Y para eso se determinó que se hacía sobre estudios que ya se habían hecho previamente, que era una zona segura. Esa era la oportunidad, por ejemplo, de reconfigurar una nueva ciudad de manera definitiva con viviendas ya no temporales, sino viviendas seguras para siempre. Pero hay una resistencia de la población, hay un manejo de mucha gente que manipula el tema de la tenencia de terrenos y hay todo un sistema de clientelaje y una falta de decisión política, creo yo. Entonces nos falta mucha educación en lo que es seguridad para la vida. En ese término, pero también nos falta mucha decisión política para empezar con una estrategia concreta de ordenamiento y de reordenamiento territorial en el país. Eso tiene un costo, es lo que decía, o sea, hay la voluntad. No sé si la voluntad, está el discurso puesto en blanco y negro, no sé si hay la voluntad política porque el costo social ningún político lo quiere asumir. Pero hay que ir más allá. No es popular políticamente, pues claro. Hay que ir más allá porque más allá de tu responsabilidad, creo que tenemos que examinar un poco más allá. Si tú tienes la potestad de poder hacerlo, tienes la atribución que te da la función, ¿por qué no lo haces? Y ahí hay 3 o 4 cosas que están por detrás que no nos dejan aclarar y transparentar el proceso. Una son las capacidades.
que creo que las capacidades de quienes elegimos para ser gobernantes de las provincias, de los distritos o de las regiones, todavía no han entendido qué cosa es la gestión del riesgo de desastres y piensan que es un tema de temporadas. Claro, de descolmatar, o sea, de levantar... De temporadas, ¿no? Y algo residual en la cual no tiene que haber un liderazgo temático de ellos. Ajá. Porque aparte de la decisión política, tiene que haber un liderazgo temático. Tenemos que conocer el territorio y saber lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, cuáles son esas zonas que deberían ser zonas privilegiadas para el reasentamiento de las zonas que hoy son inseguras. En primer lugar, antes de pensar, ¿no?, en urbanizar zonas nuevas, hay que urbanizar aquello para el reasentamiento y que resulte atractivo para los... Entonces, esas capacidades de los gobiernos regionales y gobiernos locales, la ley debería asegurar mecanismos desde el Poder Legislativo y luego en el Ejecutivo de que quienes acceden a puestos públicos que tienen este nivel de responsabilidad deberían tener un mínimo de acreditación al inicio de la gestión para que les entreguen las credenciales de operar, de que puedan manejar el territorio con tales y cuales conocimientos. Eso no lo tenemos. Por otro lado, hay un tema muy importante que es el tema de cómo se usa el conocimiento. No se trata ya solamente de estimar el riesgo, o sea, de decir, esta es la zona vulnerable, claro, esta es la zona de... Se van a ya no, pasar el se trata de pasar de esa estimación del riesgo a hacer gestión del conocimiento. Ya. Y la gestión del conocimiento significa que yo como decisor de política en cualquiera de los niveles de gobierno tenga que conocer la información científica que ya me dicen qué tipos de suelo hay acá, qué tipos de peligros están expuestos estos territorios, comunidades o pueblos, y sobre eso yo tengo que tomar decisiones firmes porque, por ejemplo, las ordenanzas regionales o las ordenanzas territoriales son la ley en la jurisdicción. Pero para eso también tenemos una ley nacional que nos respalde. Entonces, lo que tenemos que entender es cómo articular estos tres niveles de gobierno en lo que es gestión del conocimiento científico. Porque investigación, el Perú ha invertido muchísimo en estudios de investigación de suelos. El profesor Curaigua, que ya no está con nosotros, por ejemplo, él ha sido uno de los que ha reafirmado muchísimo sobre el uso de los mapas, por ejemplo, para la toma de decisiones. Pero hasta la fecha no se usan. Tú llegas a una municipalidad o llegas a un gobierno regional y le preguntas a quien dirige el gobierno regional que te explique el mapa de peligros y el mapa de riesgos, y seguramente que va a llamar al jefe de defensa civil para que te lo explique porque él no lo sabe explicar. Entonces, no se trata solamente de haber estimado el riesgo, se trata de usar la información. Ese es un segundo factor, pero el otro factor importantísimo es que nos focalicemos en resultados. El ordenamiento o el reordenamiento territorial que necesita el país no se va a hacer en un año, ni en 2, ni en 5. No, es un trabajo titánico. Te voy escuchando y voy pensando cómo convencer a esa familia que empezó en esteras y luego pasó a material precabrio, material noble, casa de primer piso, segundo piso, tercer piso, porque la autoconstrucción, y vive, no es una familia, viven los abuelos, los nietos, los hijos, y son varias familias que viven en esta casa, que han invertido la vida en eso también hay que entender. ¿Cómo los convenció? Ya, entonces te puedes mover. Acá va a haber una urbanización, es un departamento unifamiliar. No, pues, no, yo tengo mi casa y acá viven 3 familias. Mis 2 hijos y mis nietos viven acá. Claro, lo que pasa es que se ha reproducido no solamente la pobreza, se ha reproducido la precariedad, formalidad. Sí, claro. Y entonces el Estado lo que tiene que hacer es empezar a trabajar una política real de acceso a vivienda segura. Sí. Con programas que sean accesibles para distintos segmentos de la población. ¿Mi vivienda está en eso? ¿Es suficiente? Porque no es suficiente porque, por ejemplo, los bonos no son suficientes. Segundo, el acceso de gente que debe emigrar del programa de la zona de riesgo no mitigable a una zona de reasentamiento debería tener un programa específico. Y eso, por ejemplo, no se está trabajando. Creo yo que hay muchos territorios del país que en este momento deberían tener mandato imperativo de tener que tener reasentamiento. O sea, para empezar, identificar esos territorios que tú me has dicho, no hay, y a eso me preocupa enormemente. No, pero recién entramos a la preocupación cuando ocurre el desastre. Sí, claro. Ahí sí, o sea, viajamos a la zona, están todos activos, somos reactivos. Pero la parte que en gestión de riesgos de desastre se llama prospectiva, es la del plan, es la del presupuesto, es la de ver el terreno, es la de hacer el ordenamiento del territorio, el reordenamiento, el reasentamiento. Esa es la parte prospectiva, es la que nos va a dar resultados. Tenemos que focalizarnos hacia allá. Por otro lado, es muy importante entender que nosotros tenemos un sistema nacional de gestión de riesgo de desastres que no logra configurar todavía un liderazgo.
Nosotros tenemos, por un lado, una autoridad de la reconstrucción, por otro lado, un sistema nacional de gestión de riesgo de desastres que dice ser que se preside desde la presidencia del Consejo de Ministros, pero las entidades que asesoran a las instituciones que operan en el sistema están en el Ministerio de Defensa. Entonces, lo que tenemos que entender un poco es cómo vamos a liderar toda una autoridad nacional de la gestión de riesgo de desastres que tenga dependencia directa del máximo representante del gobierno en este país. Que tiene que tener, ¿qué ministerios? ¿Son transversales? Que sea transversal, que esté por encima de todos los ministerios para transversalizar la gestión. Yo tengo un análisis que he hecho sobre la ejecución presupuestal, por ejemplo, y tú miras allí que en el programa presupuestal 068, que es un programa de gobierno, que dice que cada institución debe de designar un tipo de recursos al proceso de la gestión de riesgos de desastres, hay ministerios que no tienen nada priorizado para la gestión de riesgos y hay otros que han priorizado bastante pero no ejecutan. Entonces ya no se trata de un tema de disponibilidad solamente de recursos, sino de se trata de capacidades de gestión. Y la capacidad de gestión no es solo administrar, la capacidad de gestión es transformar, es gestionar. Y eso significa desarrollar capacidades que alguien tiene que habilitar y que alguien tiene que fiscalizar. Entonces yo pienso que hay que empezar a repensar este proceso con una participación mucho más dialógica y de mayor compromiso que haya entre el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y el Poder Ejecutivo en los 3 niveles de gobierno. Tenemos que configurar un sistema que nos ayude a viabilizar toda una propuesta de reordenamiento en el país, porque a mí me preocupa muchísimo mirar todas las vidas que hoy nos está cobrando la temporada. Nos las cobraron también en la temporada anterior y año a año seguimos sobre lo mismo, pero no existe una autoridad territorial que esté en la cárcel por haber permitido que se construya en una zona de riesgo no mitigada. Buen punto. No existe. No. Entonces, por eso tenemos que trabajar con el sistema del Poder Judicial, la Fiscalía. ¿Por qué? Porque alguien tiene que empezar a corregir estas falencias que tiene el sistema. Que sepa, dejar la valla bien alta para que la autoridad que venga no se le ocurra extender un nuevo título de propiedad, no se le ocurra permitir una invasión más en aquellos lugares en general y trabajar más bien desde el Ministerio de Vivienda y ministerios conexos una oferta de vivienda popular y segura. Sí. Qué interesante conversación. El tiempo ha sido corto, pero yo creo que es un tema del que tenemos que volver a hablar, porque todos los años vamos a seguir viviendo el costo de vidas humanas y la pérdida en tema de costo material, de todo lo que se llevan estos fenómenos, mientras que las autoridades sigan siendo, porque eso es lo que está pasando, hacen de la vista gorda. Mira, es una papa caliente que no quieren asumir. Brevemente, para terminar. Solo para terminar. Hay un tema en riesgo que se llama... ¿Qué cosa es el riesgo? Es el producto que existe entre un peligro que va a ocurrir y la vulnerabilidad que existe. Y nosotros hemos estudiado mucho los peligros, pero la vulnerabilidad la sabemos por intuición. Sí. Sabemos, por ejemplo, que la gente se asienta en los cerros porque es pobre. Sí, pero el tema es cómo reducimos la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad solo se va a reducir cuando empecemos a tener políticas que se articulan. Por ejemplo, yo digo agua para todos, pero no agua pues en las zonas inseguras. Claro. Tengo que hacerlo en las zonas seguras. De acuerdo. Entonces, vivienda tiene que estar articulado a un proceso de una cantidad de servicios básicos que tiene que mirar el desarrollo territorial. Muchísimas gracias, María, por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Este fue nuestro Bloqueza.